Padre nuestro, te damos gracias porque nos tienes reunidos, Señor, y ha nacido de tu voluntad y de tu corazón. Esto no ha nacido del querer de nosotros, este grupo no ha nacido de voluntad de hombre, sino que tú has movido y has llamado, Señor. Y aquí estamos los que hemos respondido y te hemos dicho sí, queremos conocerte más, queremos escudriñar tu palabra, para conociéndote, poder amarte más, y en ese conocimiento y acercándonos más a ti, poder extender tu reino, porque ese es el único propósito de la revelación. Es la extensión y la vivencia de las leyes de tu reino, acá en la tierra, así como es en el cielo, Señor. Y tu palabra fue dejada para eso, para que como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Y nosotros estamos escuchando para poner en práctica estos principios y a través de tu Espíritu Santo, no solo hablar y decir bonitas palabras, sino también generar obras dignas de tu Espíritu Santo, ungidas por tu Espíritu, aprobadas por ti. Y yo te doy gracias, y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, Padre nuestro. No nos interesa, Señor, decir cosas que no estén de acuerdo a tu voluntad. No permitas que eso vaya a nuestro corazón o a nuestra mente, no permitas que tengamos un corazón que pretenda tener la razón por sobre los demás, mas permítenos tener un corazón que esté abierto a la verdad. Así la verdad nos muestre que muchas veces equivocamos o erramos en el camino. Padre, te damos gracias y que así sea en este lugar. Amén. Amén. Bien. Capítulo 19, ¿cierto? Sí. Ok. Bien. Oráculo sobre Egipto. Ved cómo Dios, montado sobre ligera nube, llega a Egipto. Ante él tiemblan todos los ídolos de Egipto, y el corazón de Egipto se derrite en su interior. Armaré a Egipto contra Egipto, y lucharán hermanos contra hermanos, amigos contra amigos, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y el espíritu de Egipto será vaciado en su interior, y devastaré sus consejos, y preguntarán a los ídolos y a los hechiceros, a los evocadores y adivinos, y entregaré a Egipto en manos de duro dueño, y un rey fuerte se adueñará de ellos, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Estamos hablando, este oráculo está completamente separado de lo que veníamos suscitando anteriormente. Pues separado porque recuerden que el oráculo del que hablábamos en el capítulo 18 era el capítulo que tenía que ver sobre Etiopía y sobre los hombres altos de piel cobriza, ¿recuerdan? O de piel bronce, de piel color bronce que iban a tener un problema también y que allá iban a sufrir persecución, que también iban a tener guerras y que iban a perder. Ese sector el que nos están hablando es el sur de Egipto. En el sur de Egipto queda Etiopía. Frontera de Etiopía es un reino, ahora en manos musulmanas, que es Sudán. En Sudán también son morenos altos, y son de una piel muy diferente al negro africano, que es como más oscuro. Estos son como brillantosos, los de Sudán. Por eso ellos les llaman los de piel bronce. Y ellos en esos momentos ya el oráculo ya termina de Etiopía y Sudán, y el profeta Isaías comienza a profetizar la suerte de Egipto. Egipto en el año 720, en el año... Perdón, Pablo, ¿este rey cruel es Ramsés? No. Si tu comentario de la Biblia dice que es Ramsés, está... No. Es una pregunta, no es que lo digo. Ah, ok, no. Ese no fue uno que... Ramsés I y Ramsés II fue una dinastía de faraones de la época de Moisés, y estamos hablando ya de Isaías. Año 700. Ya mucho más. 720. Ah, 700. Este oráculo se ubica en el año 720 antes de Cristo. ¿Y Moisés en qué? Fue 4000. No, 4000 no, tampoco. 4000, 3000 y piquito para allá es Abraham, 2700 es Abraham. Sí, sí, No, no. fue. Estamos hablando del 1270 antes de Cristo más o menos. Los años en esa época
Antes de Cristo. Era calendario lunar, 28 o 29 días. Pero El calendario judío, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. 350 y punta de... exactamente. De hecho, es más exacto el calendario lunar que el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Es más preciso. Y no hay que hacer ese enroque con el año bisiesto. Que de hecho... Ah, no, este año no es bisiesto, no. No, El año pasado. El pasado fue así. Yo me salvé de nacer en bisiesto. Bien. Serían... Estaría un niño hablando acá. Hombre, le 5 años. Pero prácticamente, prácticamente. 20. En el 720 a.C. no nos imaginemos un Egipto como... de pirámide rico, próspero. Exactamente, ni de dinastías faraónicas. En esos momentos, en el año 720, Egipto estaba desarrollada a través de ciertas ciudades, eran como 5 ciudades principales, y a estas ciudades se les llamaban los nomos, pero no nomos como David el Nomo o los ñomos del esoterismo, pues los duendecitos, no. Nomos eran como pequeñas ciudades que se relacionaban entre ellas a través del comercio y que tenían un líder común. Pero ellos no tenían como el faraón ultradominante, el superjerarca que se encargaba de todo y que era palabra de Dios. No, en ese momento eran nomos, eran organizaciones, ciudades, como más o menos una especie de confederación. ¿Ya? Era como una especie de confederación, pero no habían perdido su potencia. Recuerden que las grandes potencias del 700 a.C. eran los asirios y los egipcios, las potencias orientales. Entonces tenemos estos nomos o estas pequeñas ciudades. Lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías, en el 720 sí tenemos como datos históricos y arqueológicos que hubo una revuelta, que empezaron a pelear por el control de las rutas mercantiles entre estos nomos, entre estas pequeñas ciudades. Empezaron a combatir entre ellos y se empezó a generar una especie de anarquía en Egipto. Con eso que les estoy diciendo, voy a volver a leer el pasaje de Isaías. Ved cómo Dios, montado sobre ligera nube, llega a Egipto, sobre ligera nube. Es decir, no va a llegar como una invasión, nada. Ligera nube es algo que va a confundir a las personas, ¿cierto? Como por sorpresa. Ante él tiemblan todos los ídolos de Egipto y el corazón de Egipto se derrite en su interior. El corazón de Egipto se derrite en su interior. La identidad nacional de Egipto la iban a perder, que era como sus cultos idolátricos y los sacerdotes. Entonces, armaré a Egipto contra Egipto, a esas ciudades, unas contra otras alzadas, en una especie de revuelta civil e interna. Y lucharán hermanos contra hermanos, para redondear lo que estaba explicando. Amigos contra amigos, ciudad contra ciudad, refiriéndose a los nomos o esas pequeñas ciudades independientes. Reino contra reino. Y el espíritu de Egipto será vaciado en su interior. ¿Cuál es el espíritu de Egipto? Su identidad nacional, que gozaban ellos, digámoslo así, de esa protección de esas deidades, de Isis, de Tot, del círculo solar. Y devastaré sus consejos. Devastaré sus consejos es que estas ciudades las gobernaban los descendientes de los antiguos faraones. Entonces aquí había descendientes de la casa de Ramsés, de Tutmosis, bueno, a Akenatón no, porque ese sí lo borraron del mapa, y a toda su familia. Pero de muchos de los faraones, los que no alcanzaban a tener, digámoslo así, como el rango de faraón, los hijos, el hermano menor, etcétera, etcétera, ellos pasaban a pertenecer a la casta sacerdotal. La casta sacerdotal en Egipto era la segunda en importancia después de los faraones. Después de los sacerdotes ya venían los gobernantes, que fue el caso de José. ¿Recuerdan cuando José, que interpretaba sueños, le fue otorgado un título por parte del emperador? Sí. Por parte del faraón. De administrador. Ese título de administrador o de gobernante era el tercero en rango después de sacerdote. O sea que el cargo que tuvo José era tremendo. Era el tercero al mando en todo Egipto. Y ese sí era un Egipto faraónico tremendo. Pablo, ¿qué son los nigromantes? Nigromante es un hechicero alguien que hace ritos con la muerte, o sacerdotes que interpretan la muerte. Porque acá dicen, o sea, en mi Biblia está a los hechiceros, a los nigromantes y a los adivinos. Nigromante es alguien que utiliza la magia para comunicarse con los muertos. ¿Ya?
Los que les gustan los juegos de rol o las cosas de calabozos y dragones y todo eso, sí que van a saber de eso. La nigromancia, la evocación, la invocación, etc. Bien. Entonces, dice, miren pues, entonces ya refiriéndonos a esta casa sacerdotal, para ir precisando cada versículo. Y el espíritu de Egipto será vaciado en su interior, y devastaré sus consejos y preguntarán a los ídolos. ¿Los consejos de quién van a devastar? De los sacerdotes, ¿cierto? A los ídolos y a los hechiceros, a los evocadores. En el mío está evocador. Evocar es como producir algo en la realidad, algo que no existe, traerlo a la realidad. Eso es una evocación. O también, otra traducción puede ser nigromante, que es evocar espíritus, ¿cierto? Y adivinos. Y agorreros. Agorero es lo mismo que adivinos, son sinónimos. Dices que pitones. Pitones viene de las famosas pitonisas griegas que adivinaban, las nornas, la que da el presente, la del pasado. Esos diferentes, a esos magos que hacían esos, supuestamente esos milagros, supuestamente. Sí, se está refiriendo exactamente a eso, a esos mismos. Es que recuerden, mira, hay una cosa que yo creo que ya lo había hablado, incluso acá en clase de Biblia, que habíamos comentado varias veces, y es que en la época en la dinastía de Egipto faraónica, existía un poder satánico muy poderoso, es decir, existía un poder satánico poderoso, bueno, un poder satánico sí, verdaderamente que se manifestaba, ¿ya? Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, digámoslo así, la esfera de influencia del demonio se disminuye mucho. Por eso dice el apóstol Pablo que ellos fueron, como que el acta está escrita en la cruz, y ellos fueron como intimidados. Y cuando Jesús dice, y lo vi caer como rayo, ¿ya? Entonces hay varios pasajes que nos muestran a nosotros que la influencia del poder de Satanás después de la crucifixión de nuestro Señor es prácticamente que el ser humano le dé la autoridad para que él gobierne o actúe sobre él. Satanás no tiene autoridad sobre las personas. No nos imaginamos cómo era, pues, mejor dicho, esa vaina. Pero podemos ver en las escrituras la cantidad de endemoniados, los hechiceros, los agoreros que verdaderamente ellos hacían cosas, no eran simplemente mequetrefes o culebreros, no, eran personas que hacían taumaturgia maligna. ¿Cómo está confundida la gente? Hay un caso en los evangelios donde este hombre que levita, entonces que levitaba por el poder, y que los apóstoles oran por él y se da para el piso y muere. Y el espíritu de Egipto será vaciado en su interior y bastaré sus consejos y preguntarán a los ídolos y a los hechiceros, a los evocadores y adivinos. Es decir, la tercera potencia en la dinastía de Egipto, que eran los sacerdotes, van a confundir y se van a ver como unos tontos. Y entregaré a Egipto en manos de duro dueño, y un rey fuerte se adueñará de ellos, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Lo que está haciendo Isaías es prediciendo, ese oráculo es para decirle al pueblo de Judá, miren, eso es lo que le va a pasar a los egipcios, eso es lo que va a pasar al pueblo de Egipto. ¿Por qué él les está hablando de la suerte? No es porque Dios ande chismeando sobre las otras naciones. La razón, el sentido de este pasaje es porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, para ser más específico, veía en Egipto siempre un refugio. Egipto es mi refugio. Y si ese es mi refugio, Dios le está diciendo, ¿sabe qué va a pasar con el refugio que ustedes creen que es su refugio? Miren lo que les va a pasar. Desde Abraham, siempre cogiendo pues de Pero la... porque, Sí. Siempre porque tiran él para allá. no quería que fuera. No es que no quería, Él les está diciendo, ese refugio que ustedes tienen como refugio, yo sé lo que va a pasar con ellos y les voy a decir lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar con ellos. Pues sí, pero como en términos pues, geográficos o de que tuvieran un lugar a donde ir. ¿Por qué escogían Egipto? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás preguntando? Sí, o sea, pues de todas maneras, porque, o sea, yo sé que Dios le estaba diciendo, sí. Ellos tienen, pero mira, el contexto es el porque siguiente. Pero, no sé, o sea, porque era como malo o porque no podían ellos ser su refugio. Es muy simple, porque no iban a poder serlo. Es como si Dios te dice, tú tienes un viaje planeado en esos momentos para, ¿cómo es que se llama este estado? Nueva Orleans, allá en Estados Unidos, ¿cierto? Vas para Nueva Orleans y digamos que estamos antes de que pasara toda esa catástrofe que ellos tuvieron, con ese huracán y con el Katrina y con todo eso. Y Dios te dice, y esa población sufrirán esto, les pasará todas estas cosas, no vayas.
Y vos estás- Dios, ¿tú por qué me estás diciendo que no vaya? Porque Él ya sabe lo que va a pasar. Es lo mismo. No vayan a buscar refugio allá porque no lo van a obtener. Mejor dicho, lo que creen de Eso es lo que Él está diciendo. ¿Y cuál es su refugio? Porque es que ellos veían a ellos como una potencia. No, refugiémonos en Egipto. Si es que los asirios se nos van a meter, ¿dónde buscan refugio? El refugio natural. Un imperio Por que era antonomasia poderoso también. es exactamente. Pero, por ejemplo, Dios, ¿por qué está? Pues es que aquí se ve como si Él estuviera enojado. Sí. Con Egipto. Es por eso, por el tema De la idolatría. de la idolatría, los hechiceros, todo eso. Pero es que eso siempre ha sido abominación a los ojos de Dios. Que pongan la fe en otra cosa que no sea. Y ellos están poniendo la fe. Ve, primero, los egipcios ponen su fe en los ídolos. Y la fuerza de Egipto son sus ídolos. Ahora, si los israelitas ponen su fe en refugiarse en Egipto, están indirectamente poniendo su fe en los ídolos de Egipto, que Dios va a destruir y va a avergonzar. Así es. No sé, háblate si querés con ellos y querés decir. Las correas. Verso 5. Ya mojaron, ya hubo más víctimas. Hubo más víctimas. Es pistolita. Las aguas del mar se agotarán, y el río se consumirá, se secará, y apestarán los canales, bajarán y se secarán los ríos de Egipto. Juncos y cañas se mustiarán, las paredes sobre el Nilo, a las riberas del Nilo. Cuanto el Nilo hace brotar, se secará, se disipará y dejará de ser. Y gemirán los pescadores, y se lamentarán cuantos echan en el Nilo el anzuelo, y cuantos extienden la red en las aguas languidecerán. El portero. Ay, no, yo ya quiero saber. No, estamos en clase. Y se avergonzarán los que trabajan en lino, Portero viene para clase. peinadoras y tejedores palidecerán, sus tejedores serán oprimidos y todos los obreros apesadumbrados. Okay. Bien, este pasaje tiene que ver con una ciudad, o con la ciudad, hay una de las ciudades, una que quedaba al norte, o sea, la que quedaba más cerca a Israel, dependía exclusivamente del comercio y de las rutas mercantiles. Entonces, la destrucción de esta ciudad, o el que les empiece a ir mal a ellos porque vienen los árabes, entonces es como lo que están narrando acá, que ellos van a perder su comercio por la incursión de tribus invasoras árabes, ¿ya? Y cuando dicen, vamos a leerlo, el río se consumirá, no se están refiriendo al Nilo como tal, se están refiriendo a los cauces, que bueno tener un mapa acá para mostrar, bueno, A los que lo alimentan. a los que llaman los deltas o las entradas que van formando el río Nilo, porque de ahí dependía gran parte del comercio de Egipto. Ellos allá hacían tejidos, ellos se caracterizaban por tejer y por la industria del mar. ¿Qué va a pasar? Cuando vengan los árabes, ya no nos están hablando de los asirios sino de los árabes, cuando vengan tribus árabes van a dañar ese comercio de Egipto y estas ciudades les va a comenzar a ocurrir esto. Dice, y apestarán los canales, bajarán y se secarán los ríos de Egipto, juncos y cañas se mustiarán. Esto de juncos y cañas no es que vaya a pasar algo literalmente en el río, se están refiriendo a tanto las clases económicas que estaban por encima como los más desfavorecidos. Los juncos son los fuertes, poderosos, adinerados, y las cañas, ¿me entendés? Entonces como, ok, las praderas sobre el Nilo, a las riberas del Nilo, cuanto el Nilo hace brotar, se secará, se disipará y dejará de ser. O sea, todo lo que hace fructificar el Nilo, la economía de Egipto, va a comenzar a palidecer. Y gemirán los pescadores y se lamentarán cuantos echan en el Nilo el anzuelo, pescadores y tejedores, y cuantos extienden la red en las aguas languidecerán, y se avergonzarán los que trabajan en el lino. ¿Por qué? Porque no van a tener material para trabajar. Entonces van a perder su sustento.
Peinadoras y tejedores palidecerán. Sus tejedores serán oprimidos y todos los obreros cansados o se sentirán mal, fatigados. Verso 11. Los príncipes de Zoán. En algunas Biblias aquí la palabra no es Zoán, ¿cierto? Tanis. Tanis es la palabra griega para esta misma. Zoán es la palabra hebrea para Tanis. Tanis fue como la bautizó Alejandro Magno. Los griegos bautizaron Tanis a Zoán. Zoán es la palabra cananea, pero hay otro nombre también. No sé si, a ver, busquemos una traducción, alguna que sea diferente a Zoán o Tanis. También dice Zoán también. Traducción hebrea. Zoán es la palabra hebrea para Tanis, ¿cierto? Es la ciudad que quedaba más cerca hacia Judá, ¿cierto? Al nordeste. Los sabios consejeros del faraón son de necio consejo. ¿Cómo decís al faraón, somos hijos de sabios, hijos de antiguos reyes? ¿A quiénes se están refiriendo? Los sabios consejeros del faraón son de necio consejo. ¿Cómo decís al faraón, somos hijos de sabios, hijos de antiguos reyes? ¿A qué casta se están refiriendo? A los sacerdotes. Verso 12. ¿Dónde están pues tus sabios? Infórmente y dente a saber lo que Dios de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Los príncipes de Zoán son del todo locos. Los príncipes de Memphis van errados. Los jefes de sus tribus engañan a Egipto. Dios ha derramado en su interior un espíritu de vértigo y escarrían a Egipto en cuanto hacen como se tambalea un borracho al vomitar. Y no habrá para Egipto obra alguna. Háganlo cabeza y cola, palmera y junco. Todos, el pobre y el rico, la misma cosa, porque viene el invasor. Pablo, aquí Isaías, ¿en dónde se encontraba profetizando? ¿En qué parte? Él estaba profetizando directamente. En Judá. Estaba en Judá. En Judá, hablando sobre los egipcios. ¿Pero por qué estaba profetizando? Uno, para mostrarles que la seguridad de los egipcios no podría ser la seguridad de los israelitas. La seguridad de los israelitas es Dios, no Egipto, en primer lugar. En segundo lugar, porque los egipcios iban a buscar refugio en Israel. Esto iba a pasar mucho tiempo después. Iban a pedir refugio e iban a hacer una alianza junto con los asirios. Pero eso, como en el capítulo 20 lo vamos a ver. Vamos a leer Génesis capítulo 41, verso 8. Alguien que me busque, ¿quién lo quiere buscar? Génesis capítulo 41, verso 8. Y por la mañana... Y otro, qué pena, Dani. Y otro, Éxodo capítulo 7, verso 11. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó a llamar a todos los magos, sacerdotes adivinos, y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Ok, nos estamos refiriendo a la misma clase de sabios o sacerdotes. Éxodo 7, 11. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Ok, se están refiriendo exactamente a esa misma casta. Memphis era la capital en ese tiempo de Egipto, ¿cierto? Era como la ciudad más importante. Verso 16. Aquel día serán los egipcios como mujeres, se aterrarán y temblarán ante la mano agitada de Dios de los ejércitos. Se refiere a mujeres, es como de miedo. Se refiere a mujeres porque las mujeres no pertenecían a la casta de soldados. Entonces, ¿qué hacían las mujeres y los jóvenes y los niños cuando llegaban los invasores que estaban curtidos en armas? Corran. No porque fueran incapaces, sino porque no estaban formadas militarmente. Aquel día serán los egipcios como mujeres, se aterrarán, no es un sentido peyorativo, se aterrarán. Se dice mujerzuelas. Sí, es peor. Traducción. Que serán como mujerzuelas. Que son mujerzuelas. Una mujerzuela es... Una mujerzuela. Desde la vida de mujerzuelas sí significa eso. No. Es correcto. ¿Qué? Mujerzuela. Sí, no, significa ramera, diafa, prostituta, meretriz, casquivana, diafa. No, es que dicen Castilla.
Se aterrarán y temblarán ante la mano agitada de Dios de los ejércitos, que hacen blandir sobre ellos. Y será la tierra de Judá motivo de espanto para Egipto. Quien quiera que lo oiga nombrar, temblará ante los designios de Dios de los ejércitos que decidió sobre él. Es decir, en la tierra de Judá se está hablando el destino de Egipto. Por eso lo que se está hablando en Judá es el terror para los egipcios. ¿Cómo así que nos van a destruir? Verso 18. En aquel día habrá en tierra de Egipto 5 ciudades que hablarán la lengua de Canaán. Miren esto. Esto es supremamente importante que nos detengamos acá. Miren lo que están diciendo acá, Isaías. Está profetizando de una manera completamente universalista. Si bien los profetas nos han acostumbrado a un lenguaje en extremo local, en este pasaje, verso 18, se le está dando a Israel un sentido universal, de propósito universal. Recuerden ustedes cuál fue la segunda promesa que Dios le dio a Abraham. Bueno, la primera fue una orden, lo primero que le habló fue una orden. La primera promesa que Dios le dio a Abraham, ¿cuál fue? Descendencia. Sí. No, la tierra. La tierra. Ajá. ¿Y qué pasa con esa descendencia? Primera descendencia. Exacto. Entonces, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. La promesa a futuro, es decir, que para un futuro constante, exactamente, no, constante, porque es que desde Isaac se cumplió esa promesa y se sigue cumpliendo y hasta la fecha. La iglesia hace parte de esa promesa. La iglesia, nosotros hacemos parte de esa promesa. Nosotros caemos ahí. Nosotros somos parte de esa bendición de que a través de ellos son benditas las naciones. Pero si nos vamos como yendo hacia el sentimiento profético, vemos que el pueblo de Israel, antes de cumplir esa profecía mesiánica, parecía que se ensimismaban más y se encerraban más. Y era no contagiarse con todos los pueblos, tenían mucho, es decir, estaban muy cautos por no tocar las costumbres de otros pueblos, por no predicar a Dios, sino que empezaron a retrotraerse. Entonces ver en Isaías este oráculo o esta profecía es supremamente especial, porque no le está hablando a Israel como el pueblo secreto y elegido al que yo cuido y solamente lo toco y a Israel, sino que está hablando de más naciones. Y miren esto qué tan interesante. En aquel día habrá en tierra de Egipto 5 ciudades que hablarán la lengua de Canaán. Es decir, 5 ciudades en Egipto que hablarán hebreo. 5 ciudades en Egipto que hablarán hebreo. Dice, y nos van a dar pistas de cuáles son. Y jurarán por Dios de los ejércitos, y de ellas una se llamará la ciudad del sol. Dice Jerez. Heliópolis, en griego. Helio, sol en griego. Polis es ciudad. La ciudad del sol es Heliópolis. Esa es la ciudad de On. On es la ciudad de donde era la esposa de José, el que interpretaba sueños. En Génesis, ella provenía de esa ciudad, de Heliópolis, porque ellos adoraban al dios Sol, que les heredó a Kenatón. Entonces, Génesis capítulo 41, versículo 50. ¿Qué pasa? ¿Ah, tiene piscina? Sí, Los ojitos rojos. Sí, señor. Génesis, ¿qué? Capítulo 1, versículo 41:50. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Ella pertenecía a esa ciudad. ¿Okay? Esa es como para reconocer. Las ciudades son, las 5 ciudades: Leontópolis, Heliópolis, Migdol, Dafne y Memphis.
Esas son las 5 ciudades a las que se refiere acá. Pero ahí no está. No están en las escrituras. Eso lo estoy diciendo como dato aparte. Esas son las 5 ciudades a las que se refiere. Ya vamos a hablar por qué y cómo se cumple esto a cabalidad. Si hay un dato perfecto en la escritura, es este. Heliópolis. Dafne, Memphis, Dafne, así como se llama la Scooby-Doo. Migdol, que significa fortaleza también. Heliópolis y Leontópolis, porque era la ciudad que adoraban a una diosa que llamaba Milton. Me falta una. Migdol. M-I-G-D-O-L. Migdol. Mito. Migdol. Y Leontópolis. No, Heliópolis, Dafne. Heliópolis, Leontópolis y Memphis. Ok. Aquel día habrá en medio de la tierra de Egipto altar para Dios y en sus fronteras estelas de Dios. ¿Qué son esas estelas? Son montículos conmemorativos de una victoria o alguna acción de Dios sobre el pueblo, algún favor que ellos recibieron. Ellos edificaban, levantaban un montículo de piedras, o a veces eran piedras grandísimas, y las tallaban, donde conmemoraban con su propio idioma lo que Dios, el beneficio que habían recibido de Dios o la ciudad que habían conquistado. Entonces hay muchas estelas famosas. Hay una que se llama la estela de Moab, donde un rey moabita se ufana de que él había conquistado un territorio. Entonces dice: yo soy el rey tal de Moab, y yo hice esto y esto, y sometí a estos, y tenía tantos obreros y tanto ejército. Entonces, ¿qué está diciendo? Como que de alguna manera los israelitas se van a comenzar a empoderar de ciertos lugares de Egipto, nada más y nada menos que las 5 ciudades principales. Ya redondearé más este tema. Dice: Ya, o sea, no es que los egipcios se van a convertir. sino que van a ser colonizados, pero muchos van a tener una conversión también, David. Muchos también no van a ser conquistados, pero sí colonizados, que son como formas diferentes de ver las cosas. No va a haber violencia. Pero ellos se someten, o que se rinden. No. O hacen una treta. ¿Qué está pasando en Suecia en estos momentos que hablaba con Santiago ayer? Suecia está teniendo un problema gravísimo. Allá, por ejemplo, en Gotemburgo, en Malmo, y en esas ciudades que son como ciudades secundarias de, como decir, Medellín acá y Cali en Suecia, están teniendo, por su política progresista de apertura hacia el mundo, dejaron entrar demasiados musulmanes, a tal punto que ya ellos están perdiendo la identidad nacional. Ya los suecos ya perdieron el control. Incluso hay barrios que están controlados completamente, y el luteranismo, que era como el cristianismo fuerte allá. Miren lo que pasó hace poco. Allá la mujer, el obispo del luterano allá es una mujer y es lesbiana. Y para quedar bien con los musulmanes, para que los musulmanes pudieran orar en un templo cristiano, mandó a quitar todos los crucifijos y todas las cosas relacionadas a cosas bíblicas. Entonces, en esos momentos ya los políticos de allá están diciendo, muchos están alzando y están diciendo: mira lo que nos está llevando esta política progresista. Lo que están destruyendo es que ya no existe género. Ya no se sabe si usted es mujer o usted es hombre. Ya usted no sabe si usted es sueco o usted es esto. Usted ya es lo que quiera hacer. Ya la identidad sueca se está desapareciendo por completo, y ya hay un montón de políticos que se están alzando y están diciendo: venga, no podemos, paremos, pero ya les dieron demasiado poder y no hay nada que hacer. Entonces es como más o menos lo que va a pasar, pero de otra forma acá. Los judíos van a colonizar a Egipto y van a empezar a montar sinagogas. En Heliópolis había una sinagoga, y en Leontópolis también habían sinagogas muy reconocidas hasta la época de los macabeos, que eran sinagogas grandísimas donde se congregaban muchos judíos. Y un bastión muy grande del judaísmo fue la ciudad de Tebas, que después, con la victoria de Alejandro Magno, pues iba a pasar y se iba a llamar Alejandría. Alejandría era un bastión judío tremendo en la época, tanto así que las traducciones bíblicas, la mayoría que todos tenemos, son derivadas de la traducción que judíos que vivían en Egipto hicieron, y esas son las Biblias que tenemos casi todos ahora y que compartimos. Algunas van de acuerdo más al canon hebreo, otras van más de acuerdo al canon griego. Pero igual, miren el grado de influencia de que esto sí se cumplió.
Se cumplió a cabalidad. Y en Etiopía también. En Etiopía hay comunidades grandísimas judías. Ok, hablarán lengua de Canaán y jurarán por... Perdón. Aquel día habrá en medio de la tierra de Egipto altar para Dios y en sus fronteras estelas de Dios. Esto será para Dios de los ejércitos señal y testimonio en la tierra de Egipto. Y cuando llamen a Dios en sus tribulaciones, Dios les mandará un Salvador que luchará y los salvará. ¿Qué están tratando de decir acá? A donde quiera que va el pueblo de Dios, y esto tiene carácter universal, Dios va con nosotros. Cuando un hijo de Dios camina hacia un lugar, Dios va con él. Si el pueblo de Dios, que en ese momento estaba caminando de corazón y de cara a Dios, se traslada a un lugar, pues ese lugar va a ser bendecido. Eso es lo que le va a pasar a ellos. Si ese grupito de judíos que se reúnen en esa sinagoga claman al Señor, pues entonces el Señor los socorrerá. Y de paso socorre a los que estén en medio del pueblo. Por eso el apóstol Pablo nos pide que oremos por nuestros gobernantes, pese a que sintamos simpatía o antipatía por ellos. No importa el grado de simpatía que tengamos, hay que orar por quienes nos gobiernan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la potestad de ejercer acá la voluntad del Señor. Y además Dios los escoge, Dios escoge cada autoridad que tenemos. Más bien nosotros obtenemos la que nos merecemos. Permite. Sí, por eso fue a trabajar. Ok. Nosotros somos los mismos que tomamos las decisiones. Sí, nosotros no podemos. Pero si su iglesia clama, cosas tienen que pasar. Claro. ¿Qué es esa carita? Eso nos parece muy tenso. La responsabilidad que tiene la iglesia y que nosotros no ejercemos y nos dedicamos solo es a criticar. Y me incluyo. Y a quejarnos como está el pueblo. A quejarnos y a criticar, pero ¿quién ha orado por aquel con el cual sientes una antipatía? Pablo, a mí me pasó en esos días que me puse a ver un programa de la situación en La Guajira y me dolió mucho. Claro. Y Dios como que o va a llorar o ora. ¿Qué va a hacer? Y yo, bueno, Señor. Llorando o orando. Pero era eso, pues a veces uno es como no, qué embarrada y ahí se queda. Pero de verdad que la oración es súper tesa, o sea, hay que hacerla. Y de hecho, yo oí en un audio, tú eras la que preguntaba por el Padre Nuestro. Cuando Jesús, ¿quién fue? Bueno, en fin, él me preguntó que si era malo repetir el Padre Nuestro, que es una señal de cómo debemos orar. Y cuando Dios dice, venga a nosotros tu reino, o sea, que se haga tu voluntad y se establezca tu reino, es también decirle a Dios, Dios, establece tu reino en Colombia, en los gobernantes, en el país, pues es extender la oración. Y si todos oráramos por eso, ya veríamos cambios. Así es. Llévatelos para matarlos. Así es. ¿Está en manos de quién? De la iglesia. En síntesis. Y miren lo que dice acá. Y cuando llamen a Dios en sus tribulaciones, Dios les mandará un Salvador. Nos sentimos acorralados por las circunstancias, por el IVA o qué sé yo. Pues o clame. O sea, desde el punto de vista de Dios, eso que estamos diciendo ahorita, que primero el faraón, después el administrador, después los sacerdotes, desde el punto de vista de Dios somos nosotros los que estamos ahí. Exactamente. Pero ahí es los que eso, tenemos más porque responsabilidad. si es por decir una sola persona orando por todo un pueblo, pues... Si es con fe. ¿Qué dices? Si es una sola persona orando por todo un pueblo... ¿Cómo vamos a hacer? Si esa persona tiene fe y si esa fe alcanza a ser del tamaño de un grano de mostaza, yo creo que pasan cosas. Lo que le dijo Dios ahora. Pero mira, pero también esa cosa. Hay una historia muy bonita y de Esther o otra, uno para más contemporánea, en la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Res Howells, un inglés. Él escribió un libro. El libro se llama El Intercesor. ¿Lo has escuchado? ¿Cómo se llama? El Intercesor. ¿Cómo se llama el nombre del libro acá? Una persona. Él desde muy joven que comenzó a caminar con Dios, él sentía la necesidad de orar por las personas. Él nunca predicó así abiertamente, sino que él solo veía una necesidad, se iba encerrado en lo secreto y oraba por esa necesidad, bien sea propia o de los demás. Este hombre
cuenta en su libro ya pues cuando él descubre como esa vocación y ese llamado de interceder por las personas. Él estaba orando cuando la Alemania nazi, recuerden ustedes cuando los nazis van a bombardear a Gran Bretaña, allá, por aquello de este, no sé, era primer ministro Churchill. Chamberlain, Ya había caído Chamberlain. Churchill. ya, que era el de Francia, No, Chamberlain era británico. pero él era el que había hecho el pacto. Él, cuando empieza la guerra, él cae y sube Churchill. ¿sí? Sí. Ahí es donde llegan los bombarderos alemanes. Ahí empieza la batalla de Gran Bretaña y empiezan Y ellos se pierden, los alemanes se pierden. Eso es lo que cuenta la historia. Derrota que sufrió Ajá. Hitler. Y ahí es cuando empieza a tambalear el Reich. Pero entonces cuando está en ese bombardero, él cuenta que él se sentaba a orar con un grupo de personas. Y ellos hablan, él habla en el libro cómo empieza como una especie de neblina a formarse en el cielo. A formarse en el cielo, neblina, y los alemanes, hombre, no iban a saber dónde quedaba Gran Bretaña, es una cosa gigantesca. Quedan confundidos. Y ellos se confundieron, y eso está en la historia. Pues como que los alemanes no pudieron llegar, y él cuenta, él narra en su libro la oración de estas personas. Esa es como la historia secreta de lo que nosotros no sabemos, que a veces pasa tras bambalinas. La verdadera historia de las No, y ese libro es muy bonito porque cuenta todas las cosas que Dios comenzó a hacer, y ahora hay un instituto y hay una universidad gigantesca allá. No, y es que donde todos los cristianos escribiéramos libros de lo que nos pasa, pues, pucha, sería muy bacano. Creer que él creía en el poder de la oración, ¿no? Y él hablaba del episodio de que ellos estaban todos corriendo y que sonaban las cosas antibombas y que él era tranquilo orando y decía, si Dios me puso a orar, porque va a ser algo, y se sentaba y oraba. Pablo, es cierto que en la Biblia hay una parte donde Dios dice que solo necesita la oración de un justo. Sí, claro. Entonces mira, Sari, que Dios dice, solo necesito la oración de uno. Dios no está esperando una masa crítica de orantes, aunque sería lo ideal. Cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, que decía que si aún hubieran 10 justos, empezó a bajar. No había ninguno, pues, pero Dios lo más importante es no subestimar, el poder de la oración. No subestimemos el poder de la oración. En este momento, Pablo, voy a hacer propaganda, porque de pronto algunos lo saben, pero igual lo mandaron en el grupo, que mandaron una convocatoria de oración por Colombia a las 9 de la noche todos los días. Entonces, yo dije, esto es impresionante, porque si todo el mundo en realidad se une, la gente que sabe el poder que tiene la oración, así seamos poquito los que nos unamos, que sepamos, en esa misma hora todo el mundo se une a orar. Yo sé que Dios está escuchando esas oraciones. Yo, por ejemplo, tengo alarma, entonces suena a las 9 de la noche, así sea un minuto, Colombia y para el que sea. Si un grano de mostaza mueve una montaña, 20 granos. Sí. O sea, antes me fue bacano, Pablo, y nosotros acá podemos hacer, por ejemplo, porque ahorita suena la alarma en mi celular, podemos parar y interceder por Colombia seguro, ¿no? De poder, sí, claro. Lo que quería contar es porque yo sé que si, por ejemplo, todo este grupo se une con el poder, se convierte Roy Barreras. y eso genera cosas, es muy bonito. El santo renunció voluntariamente. Roy Barreras. No escribimos un libro. No, lo que hay que hacer es bendecirlos y pedir sabiduría para él. Honrarlos con las palabras. Todo el Congreso eso lo desafió. Miren, Dios le está dando el carácter de universal, un carácter universal a la salvación y a la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí se está cumpliendo esa promesa que no venía cumpliéndose en Israel. Israel estaba ensimismado y había dejado de ser luz para las naciones. Y es que Israel, ellos creían que ellos iban a ser luz porque iban a enseñar la Torá. La luz que ellos iban a reflejar en el mundo era el favor y la gracia de Dios sobre ellos. El pueblo iba a ver que los judíos iban a tener una gracia especial y se iban a querer contagiar de esa gracia. Porque a usted nadie le va a querer decir que se prive de un montón de cosas. Eso no es instrucción para nadie. La verdadera instrucción es ver que Dios actúa. Y viendo que Dios actúa, yo ya quiero conocerle y caminar conforme a.
ese Dios que estoy conociendo. Es que esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión no es un decálogo, es conocer a Dios, y en la medida que yo lo conozco, por amor a ese conocido, yo voy respondiendo. La santidad es una respuesta, la santidad no es una lucha, no es una batalla, es la respuesta natural al acercamiento con Dios. Ni siquiera tiene que ver con la obediencia, que es otra cosa diferente. Ahí cuando hablan, por decir, a este le decían como que todas las generaciones van a ser pues benditas, ¿cierto? Y a muchos otros, por el contrario, le han dicho que sus generaciones serán malditas. No, a ninguno. No, yo leí otra Biblia. No, si hacen estas cosas, les irá bien. Si hacen estas, les irá. Si hacen estas hasta de generaciones. O sea, lo que Dios decía es que si hacen estas cosas les irá bien, si se alejan de ti de otros les irá mal. Pero la pregunta era, como ese tipo de cosas se siguen cumpliendo hasta el día de hoy, como de generación en generación, entonces eso se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Sí, claro. Pero mira, Sario, para no como cortarte la pregunta, pero sea lo que te referís, pero es más como lo que dice Alejo, él simplemente vaticina. Si ustedes hacen esto, les va a pasar esto, si hacen esto, les va a pasar esto. No es que desde antemano él esté maldiciendo a todas las generaciones, pero sí bendijo a una generación en especial. Hay personas que no pueden con esto. Yo tuve la oportunidad de hablar con una persona, es un médico ya muy entrado en años, y él decía, la Biblia me encanta, yo la amo, excepto que Dios tenga un pueblo elegido. Grave, entonces no es el 80% de la Biblia. Luego, si yo elijo a uno, no rechazo al otro. No, de ninguna manera. Eligiendo a uno no está rechazando al resto. Eligiendo a uno le está dando una misión especial a uno. Mijo, vaya, cómpreme una bolsa de leche. Entonces, el elegir a uno de mis hijos para que compre una bolsa de leche, ¿estoy rechazando a los otros? No, es una elección. Claro, le hace guapanela a todos con la bolsa de leche. Y con esa elección, para que cuando llegue le va a hacer la guapanelita a todos. Pero nosotros siempre estamos mirando con el ojo, con el ojo mezquino. Siempre es, si a alguien lo señalaron, si lo miró a él, entonces ¿por qué no me miró a mí? Si le dio esto a él, ¿por qué no a mí? Siempre es el ojo mezquino, el ojo del ser humano con raíz de amargura en su corazón. Lo que hizo Pablo es que la elección del pueblo es con toda la responsabilidad gigante de que lo dieran a conocer a él. De que no se le cayera la lechita en el camino. Es una responsabilidad. Y sabes que no lo cumplieron. Además, lo tuvo que venir a cumplir él. Realmente eligió fue a una persona y a su descendencia, Abraham, y la línea y la línea de Jacob. O sea que a la final ni siquiera es un pueblo, o sea, un pueblo ya es como que se amplió para que se ampliara para toda la tierra. Pues, ese es el verdadero sentido. Estoy entrando al afecto del hombre. Dios entrando al afecto del hombre a través de una persona que se vuelve un pueblo, que se genera toda, pues, supuestamente la semilla es la plantación. Una simiente, eso es el todo. Y peleamos por la palabra pueblo elegido. Sí. Pueblo elegido para un propósito específico. Y el propósito es bendecir a todas las naciones. ¿Vos qué sos? ¿Vos sos otra nación? Pues vení y te bendecimos. Con la responsabilidad que eso trae. Es que con una duda de lo que estabas diciendo ahorita tú, que la santidad es diferente a la obediencia, pero la obediencia no me llevaría a la santidad. O en viceversa. La santidad no conlleva la obediencia. Mira, los judíos eran muy santos, muy obedientes. No eran santos. Los fariseos eran obedientes al cubo. Es decir, no ayunaban una vez sino 3 veces a la semana. No diezmaban de todo su producido, sino que diezmaban de cada cosita. Porque la santidad es como el convencimiento de porque lo estoy haciendo más no el cumplimiento de la ley. Más como la imagen de nuestro Señor. Sí. Pero santidad también significa pueblo apartado para Dios. Sí. Cuando el Señor se refería al Es pueblo que la santidad va más apartado. con la fe en Cristo. Más como el Señor, haciéndome más. Que con las obras. La obediencia es necesaria, pero la obediencia, porque es que Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Un esclavo puede ser muy obediente, pero muy lejos del corazón del Padre. Y difícilmente por la obediencia ser santo, ¿no? El pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Pero ellos, pues digamos que el tema ahí es que tampoco entendieron esa responsabilidad, esa misión que tenían. Algunos, por ejemplo, Isaías acá les estaba predicando esa responsabilidad. Y esto se cumplió.
Esto acá, varios de los judíos, porque miren lo que estoy diciendo, en Siria prácticamente se judaizó, y en la época del apóstol Pablo, Siria era completamente judío, y habían sinagogas que esparcían el germen, cuando digo germen me refiero a la semilla de Dios. En Egipto también, y se esparcieron por todo el mundo, y muchos llevaron la fe. Entonces cuando Pablo predicó, recordemos Hechos de los Apóstoles, Pablo predicó en un terreno que ya era llano, que ya estaba fértil. Cuando Pablo y los apóstoles salen a Europa, ¿a dónde primeramente predicaban? A las sinagogas donde esto se está cumpliendo, donde ya había una bendición de Dios, porque ya los judíos habían llevado la palabra. Entonces él llegaba allá y a partir de esas sinagogas él comenzaba su predicación a los gentiles. Lo que llaman prosélitos, pues primero a prosélitos. Eran los prosélitos. Gente que simpatizaba con el judaísmo, estaba más cerca. Exactamente. O los prosélitos eran también los judíos convertidos de la gentilidad. De la raza, pues. Sí. O un prosélito, hablando en idioma actual, un prosélito es alguien que está entrando como en una fe o conociendo una fe. Exactamente, entonces miren que las bases de la estructura de la iglesia, de los inicios de la iglesia primitiva, se fundan en esta palabra de Isaías. Miren, en aquel día habrá una tierra de Egipto hará que los egipcios le conozcan y Yahvé, Dios hará que los egipcios le conozcan, y Egipto conocerá aquel día a Dios, y le ofrecerán sacrificios y oblaciones, y harán votos a Dios, y los cumplirán. Es decir, en esos pueblos va a haber un asentamiento judío, y muchos también se convertirán. Y Dios castigará a Egipto hiriendo y sanando, al idólatra, pero también va sanando la tierra conforme él va entrando. Y se convertirán a Dios, que se dejará mover a compasión y lo curará. Que son afectos que solo tiene nuestro Señor, o manifestaciones con su pueblo elegido. Luego, si su pueblo elegido va a otra tierra, allá esa tierra también va a ser lo mismo. Por extensión. De su palabra. Y ese es el mensaje, ese es el propósito del pueblo de Israel. Ese es el verdadero sentido. Verso 23. 22. 23. Aquel día, esto se cumplió completamente a cabalidad. Eso sí lo podemos rastrear en la historia, es perfecto, este pasaje es completamente perfecto. ¿Y cuándo? Pues el 23. Sí, vamos a leer, vamos a explicar. Aquel día habrá un camino de Egipto a Asiria, y Asiria irá a Egipto, y Egipto a Asiria, y Egipto juntamente con Asiria servirán a Dios. ¿Cómo empezamos el libro de Isaías? Hablando de geopolíticamente cómo estaba la situación, la caricatura que hacíamos. Estaba, los asirios, estaba Egipto al norte. Israel era la mitad, el jamón del sándwich, ¿cierto? ¿Qué está pasando acá? Que Dios lo que va a hacer acá es un caminito entre Asiria, Israel que está en la mitad y ¿quién? Y Egipto. O sea, los tres amiguitos. Los tres van a tener rutas comerciales y van a pasar como si nada hubiese ocurrido. Aquel día Israel será tercero con Egipto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Miren, que primero va a haber una alianza de Asiria con Egipto, después de que ya los judíos estén viviendo allá, va a haber una alianza entre Asiria y Egipto, y después de esa alianza van a ser partícipes a Israel, e Israel va a hacer una alianza con ellos, y es una alianza que es permitida por Dios. ¿Por qué? Porque ya ellos están cumpliendo su propósito y su papel en Egipto, están evangelizando a Egipto y a Siria. Ya están cambiando las idolatrías. Exactamente, entonces por eso va a poder haber una sinergia entre esas tres capitales. Dos potencias, Israel que siempre estaba en medio.
y Asiria como bendición en medio de la tierra, bendición de Dios de los ejércitos que dice, bendito mi pueblo de Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Estas palabras son muy fuertes y son muy fuertes también para ciertas posturas de corte político actuales, digámoslo así, de ciertos extremistas de Israel, ¿cierto? Esto pega fuerte. Dios ama al sionismo. Sí, Dios. Esto es fuerte, porque es que Dios está diciendo, es que el problema mío no es con las personas, ni con la piel del otro. Ajá. El problema mío es con el corazón del hombre. Conviértanse a mí. Si ustedes van y me muestran y me manifiestan a mí, entonces yo llamaré a esa tierra, tierra mía, y la cuidaré. Así sea la tierra más terrible como Egipto y Asiria, que eran, mira cuánto hemos venido hablando de Asiria, las cosas más terroríficas, en ese lenguaje poético. Misericordia de... Entonces, ¿cómo Dios puede referirse a un mismo lugar de dos formas tan diferentes, como con miel y hiel? Y ahí no tenía nada que ver todavía Jesús. Pues, okay. Sí tiene que ver en sentido máximo, tiene todo que ver. Es que Jesús tiene todo que ver desde Génesis. No, yo entiendo, Pablo, sí, pero digamos que en ese momento era el pueblo elegido y ya. Era bendecido. Okay. Pero era pueblo elegido ¿para qué? Para que naciera el Mesías. Sí, pero entonces el hecho de que él mencione ahí a otra tierra que no fuera judía, pues que no fuera el pueblo, ya y eso me imagino que por eso es que choca tanto. Pues claro. Ya Jesús viene y hace otra cosa, pero en esa época sí era solo el pueblo judío. Pero en esa época no chocaba, ellos entendían que de alguna manera, es que esto ocurrió, es que ellos entendieron, esto ocurrió, eso se cumplió. Del Señor. Sí. Y es que judío no es el que nace en un lugar, sino el que se adhiere a la religión judía. Reconoce el verdadero Dios. No tiene nada que ver la tierra, sino el corazón, la circuncisión. ¿Y cómo? ¿Le chocas ahora? Tampoco. Hay muchos sacerdotes judíos, yo estuve leyendo sobre estos pasajes de sacerdotes y ellos hablan de la universalidad del mensaje del judaísmo, es decir, que el judaísmo no tiene fronteras, no está circunscrito a Israel. El judaísmo es una elección de Dios y que yo puedo practicar el judaísmo aquí en Cafarnaún. Y si hay un hombre devoto, conforme al corazón de Dios, practicando la Torá, la ley, y en el caso de nosotros siendo hijos de Dios, allá va a estar el Señor. Y esa tierra va a ser bendecida en tanto yo esté. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo? ¿Qué estás pensando? No, o sea, es que como lo que dijiste es que ese versículo choca mucho. Sí. Pero como la clase política. Pero es por no. A una pasión política, no a nosotros. A nosotros no nos tiene, antes a nosotros nos alegra. Yo sé que a nosotros no, a nosotros nada que ver. No, como estabas diciendo de que a unos les chocaba. Yo era por eso que estaba. Unos radicales. Sí. A unos radicales que ven en enemigos a todo el mundo, pero por ver enemigos en todo el mundo dejan de cumplir su misión, que es manifestar a Dios, ¿cierto? Y se encierran en sí mismos. Y ver a Dios llamando tierra de él a una tierra. No, esas palabras tan bonitas, ¿no? Exactamente, eso es muy bonito. Dice, bendito el pueblo mío. Pero miren que las personas que tanto critican los pasajes de la Biblia donde parece que Dios habla muy fuerte, nadie nunca menciona este pasaje. Ese pasaje tan bonito cuando dice Dios es nadie nunca menciona esto. Siempre nos acomodamos y el pueblo mío, o sea, es como enternecido con... Porque allá me están honrando, allá estoy, yo lo llamo mi pueblo, así de simple. Con cariño, así como... Recuerden, miren que en el Evangelio cuando nuestro Señor manda a los apóstoles de dos en dos, ¿qué les dice él cuando vayan a una casa? La paz. Y si no son merecedores, se la quita otra vez. Si alguien dice la paz, el polvo. Lo que les dice que lleva es la paz. Uno puede dar paz, uno como un ser humano. No. A ver si no angustia. Pero Dios está con nosotros. La presencia. Entonces, ¿qué es lo que llevamos? La presencia de Dios, que es la que produce la paz. Entonces, es lo mismo que le está diciendo. Entonces, allí donde nosotros vamos y damos la paz y la acepten, pueblo mío, casa mía, tú y tu casa serán salvos. Pero donde la rechacen, ya sí, recítele todos los que dice sobre los asirios. Ahí sí aplica todo lo otro. Sí, porque el rechazo de Dios, cuando yo rechazo a Dios, tengo consecuencias, las consecuencias de un mundo que sin la protección de Él. Un mundo que corre a merced de sus propias concupiscencias. Lo que puede hacer en sus fuerzas. Faltan 5.
Soy la monitora. Ahí tengo aquí. Vamos por 20 ya. ¿Y qué dice? Y para terminar, él dice, mire lo que dice que se me olvidó acá. Las palabras de Dios ahí, hermano. ¿Estamos en qué capítulo? 19:25. Ya. Dice, bendito mi pueblo Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Qué quiere decir Israel mi heredad? Israel es la tierra que yo escogí, si es la tierra, esta será mi tierra, pero es mi heredad de la cual yo los voy a sembrar en ustedes. Es como si Israel fuera donde estuvieran las semillas ya puliditas. Sí. Y esas semillas yo las voy a ir poniendo en otros territorios y ellos van germinando. Entonces la heredad es Israel, de donde él saca la semilla y las pone en diferentes partes. El apóstol Pablo lo que hizo fue llegar a donde esas semillas, las que estaban ya eran pampanitos, ya habían surgido fruticos, y él fue, esto es tierra fértil, predicó, recibió el Espíritu Santo, y esos van y en otras tierras, y se empiece a extender el reino de Dios. Por eso nuestro Señor hablaba en ese lenguaje agrícola, porque es muy fácil comprenderlo de esa forma, de esa forma figurativa. Es muy feo decir que Pablo, el apóstol, era como el abono. ¿Era la qué? Un abono. Abono. No, el abono es el espíritu. El apóstol Pablo era un sembrador, era el obrero que llevaba la semilla. Sí. Pero él no podía hacer que creciera o no. Él las cuidaba hasta donde podía, pero él no determinaba quién crecía y quién no. Él solo sembraba. Que eso es de alguna manera lo que hacemos nosotros. Exactamente. Le echaba de la misma forma lo que hacemos nosotros. Le echaba agüita y jardineros, sí, que eso somos. Hay diferentes tierras. ¿A cuántas personas ustedes no les han hablado del reino de Dios? En muchos esa semilla ha fructificado. En otros, como habla de bonito, venir y oran, pues orar por mí cuando estés pasando por una necesidad, pero no se acuerdan de Dios. Y esa semilla la puede apagar muchas cosas, la puede apagar los ires y venires de la vida, las preocupaciones del mundo, la puede apagar también el mismo demonio, nuestros temores. O hay gente que se emociona mucho con el evangelio, pero vivió su fe en pura emocionalidad. Entonces era una fe emotiva, no era el corazón. Y hay otros que parecen que van ahí, como dicen, con el nadadito de perro. Pero cuando menos piensan, los frutos, conversión, frutos, si una persona, y no importa en cada cual cuán rápido crece, cuál no. Es lo mismo. Uno ve una mata, es increíble. Yo me puse a comprar unas maticas hace 2 años. Compré unas maticas por ahí, es que para cuidarlas. Yo no me imagino eso. ¿Cuántas quedan? No, está sobreviviendo. Ahí va el ejemplo, Es que eso es como más bien. Ahí va el ejemplo de lo que no se debe hacer. No, quedan. Les tiene que hablar Pablo. Entonces empecé con el cuidado, la cosita, ponerla al sol y a cuidarlas. Y habían unas que crecían más rápido que otras, y yo le hacía lo mismo a todas. Y una se me secaba una hojita, entonces se la arrancaba y así. Y cada uno iba en su proceso. Una se me murió, otras 2 quedaron bien. Hace poquito uno sacó un retoñito. Así es. Entonces... Sí. Y saca unas florecitas rojas más bonitas. Bien. Nos vamos a ir al año 711 a.C. en este capítulo. Saquémonos un poquito el panorama del que veníamos, y me gustaría que hiciéramos un ejercicio con Isaías, y es el siguiente. Vamos a ver a Isaías, cada capítulo, como si fuera otro mundito aparte. Así estén conexos, cada capítulo es una situación aparte. Isaías habló tanto que hay que estudiar cada capitulito supremamente independiente, y en esa forma Isaías no se nos va a hacer algo cargado, ni como intentar ver eso qué pasó, cómo así el 700 donde no. Y son muy cortitos, ¿Sí? Cada capítulo es una profecía sobre algún evento de todo lo que circundaba. Pasa una muñequita de esas alemanas. Hora de comer. Pablo, ¿las quieres hacer? Puedes detener.
Se conviertan de su mano. Por todos los que nos gobiernan, Dios gracias. Por los gobernantes, Mariana, te pido por los gobernantes. Sí, no, no está molestando nada. Al que le caiga el guante. Al que le caiga el Roy, que se lo chante. Ya, Más juiciosa, no hay que ser. Le caiga la Roy. Se convierten todos. El año en que el Tartán vino a Azoto, mandado por Sargón, rey de Asiria, y combatió a Azoto y la tomó. No sé qué palabra dirán ustedes, en la mía dice Tartán. Tartán era como se conocía el regente, al segundo al mando de los asirios, era como el representante del rey asirio, de los asirios. Eso es Tartán. Ese es el nombre tal cual, como la cual lo conocían los griegos. Capítulo 20. ¿Me salté algo, no? No. Entonces, Tartán, ¿en qué Biblia dice Tartán? Aquí Y también. Tartán es un cargo, y eso nos da mucha mayor autenticidad a esto. Esto que vamos a narrar acá también es muy bonito porque lo podemos encontrar en documentos, en piedra y en estelas de los asirios. Tal cual pasó exactamente esto, ocurrió como ocurrió cuando llevaron un emisario de parte del rey Sargón hacia Filistea. Azoto era la capital de la pentarquía de Filistea, que eran 5 ciudades que quedaban en la franja de Gaza. Que Dios permita eso, que hayan quedado episodios históricos de esto, sabiendo que Isaías es un capítulo un libro tan controversial de decir ese modo. Por el grado de ambigüedad que puede presentar algunos pasajes, como si encontramos históricamente, arqueológicamente encontramos este episodio tal cual está escrito aquí en la Biblia, y no por la Biblia, sino por el mismo rey Sargón. Lo que pasa es que hay pasajes de la Biblia, por ejemplo los egipcios, porque muchos dudan del tránsito del pueblo de Israel en el éxodo al Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo hacia la península sinaítica. Se duda mucho de eso, es porque los egipcios no dejaron nada al respecto. O puede que hayan dejado, pero también en esa quema de... No dejaron porque no les convenía. Para no quedar mal. Pero igual en algunas estelas de Egipto sí se han encontrado ciertas cosas que a ver, lo que sí quedó fue que el pueblo de los Hicsos se estaba como reproduciendo mucho y tuvieron problemas, y con los filisteos. Pero ellos siempre en los textos se hacen ver como eran unas mosquitas deambulándonos, pero no nos hacían ni nada, ¿no? Los babilonios también, los asirios también, pero como en este caso es una victoria de los asirios, esto sí quedó tal cual. Ahí sí. Perfecto. Se puede leer todo, eso está, pero así tal cual. El año en el que el Tartán vino a Azoto, y no fue Sargón, sino que envió a su lugarteniente, ya. Tartán también se le llama a las telas esas con las que hacen las faldas de las niñas, de los colegios, o los escoceses, ¿sí? Esa tela de cuadritos. Mandado por Sargón, rey de Asiria, y combatió a Azoto y la tomó. Azoto, una de las capitales filisteas, de la ciudad de Filistea. En aquel tiempo habló Dios por Isaías, hijo de Amós, diciendo, en aquel tiempo, ¿cierto? ¿Qué tiempo es? 711 antes de Cristo, presumiblemente, ¿cierto? Porque esta fecha sí la podemos decir, por eso yo encanté de una vez la fecha, porque eso está ahí datado. Ve, quítate de tus lomos el saco y descálzate los pies, le dijo a Isaías Dios. Iba a ser una profecía en carne propia, ¿no? Iba a dramatizar como una parábola en acción. Iba a ser Isaías un símbolo. Los profetas encarnan el mensaje, así como puso a los hijos también, de acuerdo a la situación. También en este caso, lo que él va a profetizar lo va a manifestar el profeta con su estilo de vida. Ve, quítate de tus lomos el saco y descálzate los pies. ¿A qué saco se refiere? Los profetas, por lo general, incluso hasta el mismo Juan Bautista, tenían un manto hecho de pelo. No, el cilicio es la ceniza. Del sayal de tu cintura. El mío es la ropa de luto. Aquí silicio dice.
No, se refiere aquí se está refiriendo al manto del profeta. Los profetas, ese es el manto. Siga leyendo. Ve, quítate de tus lomos el saco y descálzate los pies. Pablo no es el mismo, Pablo no es como el mismo manto que le da Elías a Eliseo. ¿Cómo? No es como el mismo manto. Es exactamente. Ese es el manto del profeta, que es el que es como la carga. ¿Por qué le dicen luto? ¿Por qué no la traducen así? Porque el profeta tenía que andar con, digámoslo así, con eso que entre comillas parecía un harapo, o lo hacía parecer de una clase diferente, no indigno, pero sí. Como un mendigo, pues. Sí. Pero no era feo, no tenía que ser feo. Como en austeridad. Recordemos a Juan el Bautista. ¿Cómo dicen que andaba Juan el Bautista? Que andaba en cilicio. Pero es una. Exacto. O en otras traducciones dice con piel de camello. O con pelaje de camello. Pues eso no es que sea muy bonito, pues un manto de piel. Haga de cuenta como un berserker, como un vikingo. Para caracterizarlos, pues. Sí, ellos están viviendo otro lenguaje. No, pero es que un berserker es eso. Enseñarle que están viviendo otro estilo de vida, pues. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Alguien que me busque ese, por favor. Y otra persona, Zacarías, capítulo 3, verso 4. Zacarías 13:4 lo explica mejor lo que estoy enseñando. ¿Segunda de Reyes qué? 1:8 y Zacarías 13:4. Zacarías 13. Una bolsita llena de numeritos. Sacó 13:4. Y ellos le respondieron un varón belloso. ¿Cómo? Segunda de Reyes 1:8. Sí, por favor. Y ellos le respondieron un varón belloso y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Ajá. El hombre llevaba un manto de piel. Es decir, como respondiéndole lo que es un profeta, o cómo está vestido un profeta. Y vamos a Zacarías 13:4. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá, yo no soy profeta, sino agricultor. Ahí está. Desde mi juventud la tierra ha sido... Lo que distinguía a los profetas era ese manto de piel. Y entonces una gente se disfrazaba para pasar por profeta. Para profetizar. Y se hacían pasar de listo. Entonces le ponían eso y la gente los reconocía como profeta, los invitaba a comer cositas a la casa y abusaban. Los vivarachos. Siempre se ha visto. El año en que el Tartán vino a Soto, mandado por Sargón, rey de Asiria, y combatió a Soto y la tomó. En aquel tiempo habló Dios a Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, quítate de tus lomos el saco y descálzate los pies, quítate tu indumentaria de profeta. Entonces, bueno, algunas pueden decir el cilicio, Sí, ok. Silicio. por decir que el manto era algo oprobioso, pero porque también lo dicen en algunos textos describiendo la apariencia de Juan el Bautista. Pero ya sabemos que era ese tal cilicio, era un manto de piel. Hízolo así Isaías, andando desnudo y descalzo. Este desnudo no significa que él andaba en pelotica, no. Él, Pero en la mía sí, casi. En pelota. no, él, Desnudo, descalzo. Desprovisto de... desnudo quiere decir sin el torso, sin el exactamente. Es que ellos igual andaban No, ellos tenían pantaloncillos. eso y ya hay unas túnicas todo. Ellos tenían los pantaloncillos, sí, ellos tenían unos pantaloncillos de tartán. ¿Cómo? Los sacerdotes tenían mantos, los profetas generalmente andaban con... Y la gente normal, los hombres que no tenían nada que ver. Había mucho tipo de... No mucho, no, pero habría variedad dependiendo del rango de la profesión. Las personas tenían una indumentaria diferente. Pablo, ¿todos los profetas hacían foto de Nazaret, no? No necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, había unos que comían carne y que tomaban vino. Jesús, de hecho, tomaba vino. Entonces, por eso la gente dice, este no es nazareo, no es profeta, no se viste como profeta, se ríe, va a fiestas. ¿Este qué es? Sí. Come con pecadores. Nazareo era unos votos donde un niño, un joven que ya cumplía cierta edad, se consagraba a Dios, ya, y se tenía que privar de ciertas cosas, como por ejemplo de cortarse el pelo. Entonces crecían
Vellú, Sansón, por ejemplo, recordar la historia de Sansón. Sansón era nazareo. ¿Dónde estaba el secreto de Sansón? En el voto de nazareato, no en el cabello, sino en el voto. Entonces cuando él dice a Dalila que el cabello, la gente dice, ay, hizo como tan mágico y para una historia como, no, es que el voto que él tenía con Dios, al cortarse el pelo, está diciéndole a Dios, corté el voto, terminé el voto. Por eso es que él pierde la unción de Dios en ese momento y la fuerza. Eso es el nazareato. Pero sí, los profetas por lo general eran nazareos. Muchos de los profetas. Samuel era nazareo. El profeta Samuel. ¿Cómo? Y se privaban de comer ciertas cosas. Ese voto no era como un luto. No necesariamente. Por ejemplo, habían nazareos simplemente que eran por agradecimiento o por cumplir un voto o por una gracia que Dios le había hecho a la persona. Entonces podía ser por agradecimiento, porque yo quería obtener algo de Dios o simplemente por consagrar. Pero ese voto no era como una especie de oprobio o algo que era como una especie de carga para la persona. Pero era carga por las privaciones, pero eran tenidos en alta estima. Sí, o sea, lo que voy es que de pronto quítate tu ropa de luto no se refiere un poquito a eso. Como a quítate esa señal de profeta que hay sobre ti. No, esa señal es era para mostrar, era una profecía viviente, era como una parábola en acción. Él le va a mostrar cómo va a ser el pueblo de Etiopía, cómo va a quedar y va a pasar por Israel cuando ve los filisteos, cómo los van a gobernar los asirios y los van a deportar y los deportaban siempre en pelotica y así. Entonces él le va a mostrar a ellos durante 3 años cómo iban a ser los filisteos, cómo iban a quedar. ¿Cómo así durante 3 años? Ya vamos a leer. Sí, hízolo así Isaías andando desnudo y descalzo, desnudo sin el capacete y descalzo. Y dijo Dios, como anduvo Isaías, mi siervo, desnudo y descalzo 3 años, señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía. O sea, esa es la razón. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, mozos y viejos, desnudos y descalzos, o sea, jóvenes. Por aquí sí es. Al aire las nalgas, la desnudez de Egipto. O sea, era muy claro. Era como una tanga. Sí, aquí sí era. ¿Cómo era qué? Como una tanga. En tartán, echa en tartán. Echa en tartán. Ser profeta en esa época era muy... Ser profeta, es que mira, que es un profeta, es alguien que encarna la palabra de Dios en su vida. Y si la palabra de Dios es oprobiosa, el profeta ha de encarnar ese oprobio. Por eso el profeta siempre es signo de contradicción. ¿Cuál era el mensaje de Juan Bautista? Arrepentimiento. Y si él estaba predicando arrepentimiento, no podía predicar cantando. Él tenía que predicar austeridad, y en austeridad, comiendo, como quien dice, cuando uno está arrepentido, cuando uno va a pedir perdón, uno no está haciendo fiesta, uno va en señal de arrepentimiento y de contrición. La vida de Juan Bautista es la vida de quien está predicando el arrepentimiento, para que cuando el que verdaderamente se arrepintiera escuchara las palabras del Mesías, el verdaderamente arrepentido iba a reconocer las palabras de Jesús y se iba a convertir e iba a recibir el Espíritu Santo. Isaías está profetizando con su carne lo que iba a pasar con los desterrados de Etiopía. Y así estuvo 3 años. 3 años andando, pues... En tango. En tartán. Teso y descalzo, 3 años. A uno le toca muy bien. Creo que lo puedes tener, tío. Allá había estaciones para los fines de semana. Sí, y les cuento algo. ¿Ustedes recuerdan de dónde provenía Isaías? ¿De qué casa provenía Isaías? Isaías era primo del rey de Judá. Isaías era un cortesano. ¿Pero primo de quién? ¿De los reyes que él profetizó? ¿De cuál de todos los reyes? De Acaz. Él era pariente primo de Acaz, de la corte del rey Acaz. O sea que la vestimenta de Isaías era una vestimenta muy bonita, pero pues con el lomo de profeta, con el señor de profeta. Y en esos momentos ver a Isaías de esta manera, el mensaje tenía que calar en el pueblo. Es como usted ver pues a la chica que se pavoneaba por allá vestida con un costalito. Usted la veía y llama más la atención porque hace el contraste. Es exactamente lo mismo. ¿Qué le pasó a esta? Se pavonean. Reportanos, David, ¿qué pasó?
Y los que contaban con Etiopía y se enorgullecían de Egipto quedarán consternados y confusos. Y los moradores de esta tierra dirán, es que Sargón los conquistó. Y esto es lo que está escrito. Esto está escrito y escribió cómo los conquistó y cómo los deportó y cómo los llevó y cuántos eran y cómo se burlaban de ellos y cómo los llevaron de esclavos a Siria. Y pasaron por Israel. Entonces Judá en esos momentos afortunadamente no hizo alianza por escuchar las palabras de Isaías, no hizo alianza con Egipto, sino que más bien se quedó tranquilo, se declaró neutral y debido a eso entonces no corrió la misma suerte que corrió Etiopía y que corrió Filistea. Por no fortalecer, y eso que ellos, los israelitas tenían una campaña antiasírica, pero en este caso ellos se abstuvieron y mire lo que les ocurrió a los otros reinos, o sea que las profecías de Isaías sí las escuchaban y cuando las escuchaban, pues mire, no les pasó lo que les pasó a estos. Esos 3 años haciendo eso sirvieron de algo. Pablo, ¿al cuánto tiempo esta profecía pasó lo que pasó? 3 años. 3 años tú. O sea, él estuvo 3 años profetizando y después pasó todo. 3 años pasó. 3 años de que andó siempre. Según el contexto, eso es lo que nos quiere decir. Miren, y los que contaban con Etiopía y se enorgullecían de Egipto quedarán consternados y confusos, y los moradores de esta tierra dirán, mirad a los que eran nuestra esperanza, a los que pensábamos acogernos para que nos sirvieran de refugio y protección contra el rey de Asiria. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si los que eran el refugio, mire cómo terminaron, ¿qué pasará de nosotros? Si seguimos buscando refugios que no sean nuestro Señor, el Dios Altísimo, el que nos sacó de Egipto. Así es. Bien interesante ese pasaje, es muy bonito. Miren que ya van cobrando sentido las profecías de Isaías, que uno dice, pero es que ¿por qué habla tan duro? Uno ya va entendiendo el contexto de la época. Uno dice, bueno, ellos en estos momentos les está diciendo todo el tiempo, mírenme a mí, están pasando cosas alrededor, terroríficas, yo sé que tiembla, sé que se escuchan ejércitos, rumores de guerra, pero no los miren a ellos, mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí, eso es lo que les está diciendo Dios todo el tiempo. Porque miran siempre para otro lado y me dejan de mirar a mí, porque se asustan tanto, si yo estoy con ustedes, y eso nos lo sigue repitiendo ahora. Así es. Vamos para el 21, ¿verdad? Sí. Eso es bien interesante. Aún Dios sigue haciendo eso, ¿no? Habitualmente Siempre. cuando uno se refugian algo, Dios dice, por ahí no es, pon, y tumba eso que uno... Es que la idolatría de nosotros no va a ser con Mamón, o con los dioses Baales, o con Astarte, o con Dionisio, o qué sé yo, con cualquier deidad, con Vishnu. Nosotros no nos vamos a ir detrás de esos dioses. Nuestros dioses van a ser todo aquello en lo que nosotros depositemos nuestra esperanza. La idolatría de un creyente, ¿cómo es? Sus temores, uno puede idolatrar un miedo. Una promesa. El ahorro, un trabajo. El trabajo, la nacionalidad que tengo. Ay, yo sé, como en Colombia está tan maluquita, yo como tengo nacionalidad australiana, entonces yo sé que cuando las cosas aquí se... Suerte que esté bien, ahí los dejo, señores. Yo oro por ustedes. Entonces, tengo mi esperanza allá, resulta que allá la erupción de un volcán, ¡prum! Y allá. Así es. Ve a Inglaterra en manos de los nazis, ¿cierto? Y después los nazis todos confundidos, después llegan ellos y ya los empiezan a invadir. ¿Quién iba a pensar eso? Después de cómo les había ido a los franceses. ¿Quién iba a pensar que Inglaterra en ese momento iba a ser refugio? Pero Dios lo hizo un refugio. Pero el hombre no lo vio como eso. ¿El problema de quién es? ¿De dónde tú depositas? La idolatría depende de dónde tú pones tu fe, tu confianza. Esa es la verdadera idolatría. Por eso dice que el amor al dinero es idolatría. Porque el dinero es lo que me da a mí la estabilidad y la seguridad, la falsa seguridad. Si yo tengo dinero en el banco, estoy tranquilo. Si no, para tomar una decisión necesito el dinero. Pero no pienso si estoy bien con Dios. Pienso es cuánto tengo en la chequera. Exacto. Si no lo tengo, no hay nada. Chequera, como si se usara ya. Verso 1. Oráculo. Todavía. No, hombre. Cheque cruzado. Sí. Sobre el desierto del mar. Como huracán del Negev.
Desencadenado viene del desierto, de la tierra espantosa. Me ha sido mostrada una dura visión. Saquémonos ya de contexto lo que estábamos hablando ahorita. Esto es otro pasaje aparte. Viene Isaías fragmentado. Viene del desierto de la tierra espantosa. Me ha sido mostrada una dura visión. Saqueadores saqueando, asoladores asolando. Sube Elam, asedia Media. Y hago las medias, los medos. Elam, los elamitas, que son los árabes que circundaban a Babilonia. ¿Esto es qué año entonces, Pablo? Aquí estamos hablando ya por la destrucción de Babilonia. Estamos hablando 538. Caída de Babilonia, sí. Estamos hablando 538, o sea, al futuro, mucho más hacia el futuro. Dice, sube Elam, asedia Media y hago cesar todo gemido. Por eso mis riñones se han llenado de espasmo. Soy presa de dolores como el de la parturienta y aturdido. Ya no oigo, espantado, ya no veo. Pasmóse mi corazón, el terror me invadió. La hora del crepúsculo por mí deseada se trocó para mí en espanto. Nos están hablando de dos pueblos, los elamitas y los medos. Esas expresiones él ya las había usado. Sí, sí, sí. Bien. Elam o los elamitas eran tribus árabes que generalmente combatían en camellos. Camellos con arco. Era como el arma predilecta de esas tribus. Y los elamitas. Y por otro lado estaban los medos, ¿ya? Y los medos acostumbraban a combatir en asnos, en burritos. Pero los caballos, ellos también utilizaban caballos. Los asirios sí montaban, pero no los montaban como jinetes, sino que los usaban como carros. Estos en este momento, en el 538, los caballos tiraban también carros, pero ellos no los montaban. Ahorita les digo eso porque ahorita van a hacer una referencia como a esa característica de estos dos pueblos. Resulta que Ciro, conocido como Ciro el persa, hace una alianza con los elamitas y forman una alianza tribal. Y esta alianza tribal es la que en últimas va a producir la caída de Babilonia. Ciro encabeza esa alianza, lo nombran como una especie de rey, y él, unificando estas tribus, va y produce la caída de Babilonia. Verso 5, han puesto la mesa, han tendido el mantel. Nos está diciendo como si Isaías, la visión de Isaías es como si Dios lo hubiera puesto a él en una especie de sueño como estático. Y él se ve como si él fuera un vigía, como esos que van en el ejército diciendo, están en el norte, están en el sur, vean, se están escapando, tienen un ejército de tantas personas. Él está como en el medio de esa visión. Y él está viendo en esa visión que Elam, los elamitas y los medos se están uniendo y van a entrar a Babilonia. Y por otro lado, Dios le da otra visión. En esta visión, verso 5, nos sitúa desde el lado de los enemigos que no saben que van a ser asediados. Entonces están en el salón de banquete, en el salón real, del palacio real, banquetes grandísimos, un portón gigantesco, y hay una mesa servida donde ellos están todos tranquilos comiendo sin saber lo que va a pasar. Entonces dice, estamos hablando del rey de Babilonia. Han puesto la mesa, han tendido el mantel, se come, se bebe. Ellos están hablando, una corte departiendo, contando las cosas, cuánto va, cuántas mujeres tengo ya, cuántas cosas tengo, cuántas vainas, y van hablando ahí, uno se ríe, el vino va, el vino viene. Arriba príncipes a engrasar el escudo. Esta expresión, engrasar el escudo, era habitual en los guerreros para no chocarse. En esos combates, cuando ya eran multitudinarios, tenían que engrasarse para poderse resbalar y que incluso las armas de los otros les resbalasen. Entonces engrasaban, como quien dice, estaban comiendo y levanten y engrasen. Arriba príncipes a engrasar el escudo. No sé qué expresión tengan en sus Biblias. Sí, engrasen el escudo. Levantados o príncipes, ungid el escudo. Exactamente. Pero si ungid el escudo, ungid es engrasar, pero ungid puede sentir, exactamente, uno la puede confundir con bendición. No, en este caso es engrasan literalmente para el combate, porque los cogió desprevenidos. Porque así me ha dicho el Señor, ve, pon una atalaya que comunique lo que vea. En estos momentos acuérdense que
que Isaías está como si él estuviera en medio de una visión y viendo todo eso, y él personificando como un vigía. Una atalaya es como un vigía. Un centinela, un vigía. Una torre. ¿Él está cuántos años antes de todo esto? 150 más o menos. Sí, más o menos, sí, claro. Estamos hablando de 538 a 702 desde Cristo. Pon una atalaya que comunique lo que vea. Y si ve un tropel de caballos de 2 en 2, o sea, refiriéndose a los medos. Tiros de asnos también. Ellos montaban en asnos, pero los caballos los utilizaban para los carros. Tiros de camellos. Los elamitas, las tribus árabes que había unido Ciro. Que mire atentamente, muy atentamente. Isaías está dando la clave de cuáles son los pueblos que se van a unir para derrocar al imperio Babilonia. Eso es como si algún profeta, digámoslo así, contemporáneo dijera: vienen 2 sombreros volteados y llegan a Medellín. Entonces una imagen, nos van a invadir los costeños. Pues si uno comprendería en el contexto. Pues es tonto lo que estoy diciendo, pero es eso. El moro en la costa. El costeño. Que mire atenta, o vienen unos chontaduros. Los bayunos no. Muy atentamente y que grite: ya veo. Así estoy yo, Señor, en atalaya, en medio de esa visión que él está teniendo. Sin cesar todo el día, y me quedo en mi puesto toda la noche. Va a ser algo de un día. Y aquí que llegan tropeles de gente, tiros de caballos, y comenzaron a hablar diciendo: cayó, Babilonia ha caído, y todas las estatuas de sus dioses yacen por tierra destrozadas. Oh mi pueblo trillado oh mi pueblo. Esto, verso 10, esa parte, ¿listo? Destrozadas. Esto separémoslo del verso 10, porque el verso 10, oh mi pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel, no se está refiriendo a Babilonia. ¿Ya? Oh mi pueblo, trillado e hijo mío de la era. Una era es un territorio o un terreno que se cerca en piedra para sembrar generalmente una huertica, por decirlo de otra forma. Entonces le está diciendo: oh mi pueblo, trillado hijo mío de la era. O sea, trillado porque cuando van a trillar muelen, ¿cierto? Trillar es moler, es apachurrar. Entonces ¿quiénes estaban cautivos en ese momento en Babilonia? Los judíos. Él está diciendo que ese cautiverio que el pueblo de Israel tuvo en Babilonia, cuando Nabucodonosor atropelló a Jerusalén y arrasó con todo, incluso hasta con las cosas del templo, y los llevó para Babilonia a ejercer algunos la esclavitud, a otros les dio empleos y fueron como alcanzando cierto estatus social gracias a Daniel. ¿Recuerdan el libro de Daniel? Gracias a Daniel el pueblo judío fue alcanzando mucho poder en Babilonia. Pero el pueblo en Babilonia fue trillado, es decir, fue amasado porque sufrieron, no estaban en su tierra. Entonces él dice: oh pueblo mío, trillado e hijo mío de la era, lo que he oído de parte de Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, yo te he hecho saber. Como si el pueblo de Israel fuera a trillarse, pero miren que cuando después de trillar, ¿qué sale? El grano. Los que iban a salir de Babilonia iban a ser un grano, una generación diferente que iba a llegar a fortalecer la tierra de Israel. Una exportación. Exactamente, una exportación de grano. Terminamos justamente a las 1:30, donde capítulo 21, versículo 10. Dejemos ahí y vamos a orar. Miren que ya Isaías va cobrando sentido. ¿No les parece que la clase de hoy ya uno entiende como está más ya como que bajó más al sí, y ya uno entiende más, ya uno capta como el mensaje? Y lo más hermoso de todo es ver que hay cosas del libro de Isaías que se cumplen exactamente e históricamente, y como muchas veces para criticar las escrituras usamos o nos amañamos con ciertos textos que no comprendemos, en los que Dios parece hablar muy fuerte. Nos dice: ay, Dios, ¿por qué habla tan fuerte? Pero no leemos y no usamos
para ver la gracia de Dios en todo ese plan de salvación que tiene, no usamos los textos donde Él nos está mostrando el principio del por qué Él habla y cómo habla. Y todo fuera de contexto. Por eso discutir de la Biblia con personas no tiene sentido. Sí, discuta la Biblia con Dios, pero no con las personas. No tiene sentido. No tiene. No tenga el Espíritu Santo. Es perder el tiempo. Desgaste. Si tiene alguna duda, rodilla. Para eso tiene las rodillas. O los hermanos en la fe, los que tengan el Espíritu Santo, ¿cierto? Señor, gracias te damos por tu amor, porque nos has escogido. Gracias por tus profetas, Señor. Y porque nos sigues hablando. Quita todo ídolo de nuestro corazón, de nuestra mente, toda falsa seguridad o falsa expectativa que tengamos en un futuro mejor, no con quién estemos, que eres tú, sino porque creemos que vamos a obtener algo, sino que nuestra seguridad sea en ti y en tu salvación, y nuestra seguridad no sea ni siquiera, como decía Marianita ahorita, ni siquiera en una promesa, que nuestra seguridad sea en el que está con nosotros, que es el que da las promesas. Y gracias Señor, porque esa seguridad nos haces partícipe. Y si nos falta fe, Señor, pues a una te pedimos, a una sola voz, que en el nombre de Cristo Jesús ayudes a nuestra fe para que confiemos en ti a pesar de las noticias o las circunstancias que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.